Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo funciona el order flow, ya que muchos me lo estabais pidiendo, ¿ok? Eh, es un gráfico que tal vez en un principio pueda asustar un poco, porque es más complejo que, por ejemplo, el de las velas japonesas, pero es un tipo de forma de ver el gráfico que nos aporta muchísima más información que las velas japonesas y que independientemente de cómo sea tu trading, si utilizas order flow, tu trading va a mejorar, sí o sí. Y os lo digo por experiencia propia, que yo he tenido estrategias en las que no utilizaba order flow y he tenido estrategias en las que sí utilizaba order flow, y aunque en ambas obtenía rentabilidad, la rentabilidad siempre es mucho mayor, porque al fin y al cabo lo que yo creo es que cuanta más información tengas del mercado, más rendimiento puedes sacar, ¿no? Podríamos decir que hay una equidistancia entre el conocimiento, entre la información que tú tengas versus el rendimiento que tú obtengas. Antes de todo me presento, por si alguien no me conoce y está viendo este vídeo. Soy Yago Couceiro, llevo en el trading desde el año 2017, desde el año 2020 vivo de ello y desde el año 2022 trabajo para un fondo de inversión, en concreto Foreign Exchange Global, en el departamento de cripto. Entonces, estas herramientas básicamente a mí me han permitido llegar a donde estoy. Si operara con velas japonesas no llegaría, no estaría donde estoy hoy en día. Por eso quiero hacer unos vídeos introduciéndonos un poco al order flow. Este no será el único vídeo que haré. Habrá más, iremos de menos a más. Así que, bueno, empezamos con el vídeo. Vale, lo primero de todo, seguramente la mayoría estáis acostumbrados a ver el gráfico de esta forma, ¿no? Con velas japonesas, ¿ok? ¿Qué pasa? Seguro que muchos decís, joder, cuando veis un gráfico de líneas decís, vale, qué noobs la gente que opera con gráficos de línea, ¿no? Que al fin y al cabo tienen mucha menos información que nosotros. Seguramente penséis esto, y es normal, porque al fin y al cabo las velas japonesas aportan mucha más información que el gráfico de líneas. Pues el mismo upgrade que hay de gráfico de líneas a las velas japonesas también existe de las velas japonesas comunes al order flow, porque al fin y al cabo aquí también tenemos una vela japonesa. Para que os hagáis una idea, dentro de las velas japonesas solo nos aportan 4 tipos de información, que básicamente es apertura, cierre, high y el low. ¿Ok? Esos son los 4 datos que nos proporciona el gráfico de velas japonesas. En un gráfico de order flow también tenemos lo mismo, tenemos apertura, o sea, tenemos apertura, cierre, tenemos high, tenemos low, pero aparte tenemos una especie de rayos X, si queréis llamarlos así, que nos permiten ver las compras agresivas y las ventas agresivas que tienen compradores agresivos o vendedores agresivos. Entonces, antes de explicar un poco cómo funciona el order flow, tenemos que entender cómo funciona la dinámica de mercado, ya que nosotros dentro de la dinámica de mercado tenemos 2 tipos de órdenes. Unas son las órdenes agresivas, órdenes, perdonadme que no ponga acentos, pero es para acabar rápido. Tenemos órdenes agresivas y tenemos las órdenes pasivas, ¿vale? Tenemos estos 2 tipos de órdenes pasivas y órdenes agresivas. Dentro de las órdenes agresivas nos vamos a encontrar principalmente 2. Compras a mercado, ¿ok? Compras a mercado y ventas a mercado. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de órdenes? Las compras a mercado y las ventas a mercado. Pues son cuando nosotros tenemos por algún motivo que el de cada uno será totalmente independiente, tenemos urgencia por entrar al mercado, por lo cual no queremos, por ejemplo, ejecutar un buy limit o queremos ejecutar un sell limit para vender, o tenemos un TP o tenemos un stop, sino que básicamente lo que hacemos es comprar o vender directamente al mercado, sin poner ninguna orden pasiva que se tenga que ejecutar en un precio al que no está ahora, sino que nosotros cogemos el fair price, o sea, el precio cómodo, o sea, el precio que está ahora,
¿ok? Que a veces me lío con el inglés y el español al estar acostumbrado al inglés. Cogemos el precio que está ahora y básicamente compramos o vendemos a ese precio. No buscamos un precio mejor, ni buscamos un precio peor, por ejemplo, en el caso de tener un stop y que nos saque, sino que directamente compramos o vendemos a mercado. Entonces, cuando ya tenemos compras a mercado, ¿cuáles son estas órdenes pasivas? Pues básicamente son, por ejemplo, buy limits. Hay más, por ejemplo, hay sell stops y cosas así. Lo que pasa es que no los voy a poner porque si no ya os liaría un poco la cabeza. Y este es el primer vídeo. Entonces, y sell limits, ¿ok? Vale, entonces tenemos buy limits y sell limits, que es, por ejemplo, nosotros tenemos a Ethereum, por ejemplo, cotizando a $1.900 más o menos, y nosotros queremos comprar a 1.890, no queremos comprar a 1.900. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutar una compra pasiva de tal forma que si el precio llega a 1.890, a nosotros se nos ejecuta esa orden. Eso es un buy limit, no es una compra a mercado. ¿Ok? Entonces, tal y como funciona la dinámica de mercado, es que básicamente estas órdenes se van a casar entre ellas. Para que una compra a mercado se ejecute, tiene que haber una sell limit en el siguiente nivel, que ahora lo veremos bien para que lo entendáis, y para que una venta a mercado se ejecute, tiene que haber una buy limit en el nivel por abajo. ¿Ok? Entonces, a esto se le conoce como el ask y el bid. Entonces esta es un poco la dinámica de mercado. Esto es lo que primero que tenemos que entender. Igual que cuando nosotros queremos comprar un piso, por ejemplo, necesitamos que alguien nos lo venda, pues en el mercado pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos comprar un activo, necesitamos que alguien nos lo venda. Y si nosotros queremos vender un activo, necesitamos que alguien nos lo compre. La diferencia es que en el mercado, como existe tanta liquidez, a no ser que tengamos mucho capital, siempre vamos a encontrar una contrapartida en cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto dentro de un gráfico de order flow, ¿no? Pues aquí nosotros lo que vamos a tener básicamente, tenemos la misma distribución que, por ejemplo, en una vela japonesa, ¿ok? Tenemos esta apertura, este cierre, este high y este low, igual que, por ejemplo, aquí, estamos en el mismo gráfico, ¿ok? Aquí son, bueno, no estamos en el mismo gráfico, perdón. En 5 minutos, ¿ok? Aunque aquí está un poco ineficiente. Ya veis que el gráfico de velas japonés también falla bastante versus el de order flow, que se ve mucho mejor. No tiene estos huecos raros ni nada del estilo. Si os fijáis, esta vela se corresponde a esta de aquí, ¿ok? Solo que en esta de aquí tenemos mucha más información. Entonces, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que en cada tick, o sea, en cada unidad mínima del precio, vamos a tener las correspondientes compras y las correspondientes ventas a mercado. Por ejemplo, en este nivel de aquí se ejecutaron 573 compras a mercado, en este 537, en este nivel de aquí 1,2 en compra a mercado, aquí 874 en ventas a mercado, aquí 436 en compras a mercado y aquí 396 en ventas a mercado. Y esto nos da un total de volumen en este caso, de Ethereum negociados de 4.000. Y este número que veis aquí básicamente es el delta, que eso básicamente lo que quiere decir, aunque en otro vídeo tal vez lo veamos más en profundidad, es la diferencia entre las compras a mercado y las ventas a mercado. Cuanto mayor sea el delta, básicamente quiere decir que compradores y vendedores han tenido más el control dentro de esa vela, ¿ok? Básicamente han tenido la iniciativa, por así decirlo. A nosotros nos interesa ver esa iniciativa y sobre todo si esa iniciativa tiene una consecuencia en el mercado real. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, aquí pongo ejemplos que ya están sobre la marcha. Aquí tenemos 4,3 en el delta, básicamente ha habido en 12.000 contratos en total, ha habido una diferencia de 4.300 en venta, por lo cual tenemos unos 8.300 en negativo, unos 4.000, unos 3.700 en positivo aproximadamente. Esto ya son cálculos que no necesitáis hacer, pero yo se me dan bastante bien las mates y los cálculos rápidos, entonces las suelo hacer. Básicamente, esto lo que nos quiere decir es que aquí vendedores han tenido el control, pero que aquí vendedores hayan tenido el control no significa que el mercado vaya a caer, que es lo que suele
pensar mucha gente cuando se introducen los gráficos de order flow. No es eso, sino que nosotros lo que tendremos que ver realmente es si esta gran cantidad de vendedores a mercado han tenido una consecuencia en el mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es la consecuencia, no lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Ya que eso a nosotros no nos interesa. Si no, tendríamos un indicador como el RSI o las medias móviles que nos dan información del pasado y operaríamos tan tranquilos. No, nosotros queremos ver lo que está pasando en el presente. ¿Qué pasa? Que estos gráficos se correlacionan muy bien con el LOB, que básicamente es el Limit Order Book. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, aunque nosotros no lo podemos ver, si yo clico aquí, no me lo pilla, pero si os fijáis aquí, había órdenes, había sell limits, ¿no? Había, perdón, buy limits y esperando ser ejecutadas. Y lo que ha hecho en el order flow, si os fijáis, en toda esta zona de aquí, 1,3, 3,2, incluso aquí, se han ejecutado todas esas órdenes. Entonces, por eso el order flow se utiliza tanto con el lob. Y, por ejemplo, en mi estrategia mezclo order flow con lob, porque tal vez el order flow de por sí solo no nos aporta tanta información como nos aporta con el lob y el order flow, ya que podemos ver cómo se van casando estas órdenes, ¿no? Lo que os explicaba, ¿dónde está? Lo que os explicaba aquí, ¿no? Si nosotros podemos ver y visualizar cómo se casan estas órdenes, nosotros vamos a tener incluso más información que si solo tuviéramos el order flow, ¿no? Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, en un caso práctico, que voy a pillar algo que vea por aquí, que sea interesante. Voy a quitar el lob porque ya. Entonces, vamos a liar mucho los conceptos. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros operamos con gráficos chartistas o cualquier otra cosa, nosotros solemos tener un delay. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos, por ejemplo, a que os pasa muchas veces que veis una tendencia y no sabéis cuándo va a revertir. ¿Ok? No os pasa muchas veces y es normal. Yo también hay veces que me equivoco, pero tengo muchas menos probabilidades de equivocarme. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tendencia, lo que se suele buscar en el delta, en el order flow, es que básicamente el movimiento consecutivo que rompa con la estructura, o sea, que siga generando tendencia, tenga una mayor cantidad de contratos que la que tiene el movimiento inicial. Si no, es muy probable que tal vez estos vendedores no han tenido el resultado que ellos esperaban. Por lo cual, aquí, por ejemplo, vemos 15.000 contratos y luego en el siguiente movimiento bajista fuerte, primero ya vemos una vela mucho más pequeñita, por lo cual han necesitado una gran cantidad de contratos para básicamente mover el precio mucho menos que aquí. Si os fijáis, aquí hay una diferencia abrumadora en prácticamente cualquier nivel y aquí la diferencia no es tal. De hecho, aquí hay 17,7, o sea, es gran volumen de compradores y aquí nunca, solo una llega por encima de los 5.000. Y ya veíamos aquí, mirar, 6, 5,7, cada vez esos vendedores se van quedando, no están solos, sino que van apareciendo más compradores agresivos que van buscando contrapartidas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí es una manera clara de identificar una posible reversión de la tendencia que ya finalmente se acaba de confirmar cuando vemos que toda esta gran cantidad de contratos no tiene un resultado, o sea, no hay un resultado, sino que esta vela rota. Por ejemplo, esta vela de aquí en ningún momento rota. Esta rota la siguiente vela. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería un buen punto para entrar en el long, que bueno, luego, joder, de una pedazo de operación, pero esa es una manera clara de cómo con el order flow podemos identificar una reversión de tendencia mucho antes que cualquier otra persona, porque si tú estás operando con velas japonesas, es imposible, es literalmente imposible que tú sepas cuándo va a revertir la tendencia. Es prácticamente imposible, ¿ok? De hecho, esta zona la tenía yo marcada aquí, del movimiento. Entonces, nada, este es el vídeo más básico que vamos a hacer sobre order flow. Luego vamos a hacer vídeos mucho más extensos, así que os recomiendo suscribiros aquí, ya que vamos a estar viendo contenido más avanzado. Si queréis
formaros en el order flow y el lob, ok, podéis ir al link de mi biografía, que vais a tener el link a mi formación, en el que se explica tanto lob como order flow, como además operáis en directo conmigo para ver todos estos conceptos sobre la práctica en directo, que al fin y al cabo es como se aprenden las cosas en directo. Nunca vais a ver a un médico operar sin hacer prácticas, ¿ok? Pues en esto es lo mismo. Necesitáis prácticas y aunque estos sean conceptos sueltos, es importante que vayáis eh, familiarizándoos con los conceptos de order flow, que aprendáis a ver este tipo de gráficas, ya que a vosotros cuando empezasteis con velas japonesas tampoco al día siguiente lo entendisteis, ¿no? Pues esto es lo mismo, es un upgrade a vuestra operativa que en el futuro os dará recompensas, sin lugar a dudas, porque este tipo de gráficos son los que utilizan los fondos de inversión. Ningún fondo de inversión va a saber que están con este tipo de velas, ninguno. Entonces es por algo, ¿ok? Es por algo. Entonces, muy importante que os vayáis familiarizando con estos conceptos, empapándoos de gráficas, viendo, igual que tengo yo aquí, pues el gráfico de velas japonesas, que vosotros también tengáis el order flow, ¿ok? Para ir viendo los movimientos e ir viendo cosas interesantes que vosotros ya podéis ir sacando vuestras propias conclusiones si empapáis muchos gráficos. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que ya hablaremos sobre